En la cadena SER del Guadiato, Diálogos. Un espacio de Radio Peñarroya para escuchar, comprender, para razonar. Diálogos, con la firma de Francisco Javier de los Ríos. 1:30 en punto de este lunes 6 de febrero y como cada lunes, tiempo para el diálogo con nuestro amigo, el profesor Francisco Javier de los Ríos, al que ya saludamos. Francisco Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy con un eminente matemático, licenciado en matemáticas y doctor en ciencia de la computación, Francisco Herrera Triguero. ¿Quién es el doctor Francisco Herrera Triguero? Sí, el doctor Francisco Herrera Triguero es, como bien has dicho, licenciado en matemáticas y doctor en ciencia de la computación e inteligencia artificial por la Universidad de Granada, siendo el catedrático del departamento que tiene ese mismo nombre. Es director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional, académico, de la Real Academia de Ingeniería de España, miembro correspondiente de la Academia de Ciencia de Cuba, ha sido director de más de 60 proyectos de investigación y transferencia de conocimiento de tecnología de inteligencia artificial y Big Data, ha publicado más de 600 artículos científicos y sus publicaciones han recibido más de 125.000 citas con un índice H de 169, índice de Google Scholar. Profesor, ¿qué es el índice H? Para que lo expliquemos, porque el índice H es yo tengo entendido que a partir de 40 era un fenómeno. Si tiene 160, esto tiene que ser ya increíble. Bueno, ¿no? El índice H marca el potencial de los científicos, ¿vale? Y una forma muy sucinta de decirlo, un índice H de 60 indicaría que al menos 60 científicos de alto nivel han referenciado más de 60 artículos tuyos. Muy simple lo que lo he dicho, es mucho más complejo, pero bueno. Y tiene un índice I10 de 702. Ha dirigido más de 50 tesis doctorales. Está indexado en una lista de investigación altamente citada a nivel mundial en informática e ingeniería de Clarivate Analysis en 2014-2022 y en la posición 12 del ranking 2021, octava edición del ranking de ciencias computacional y ciencia electrónica. Podríamos seguir hablando de que su investigación se centra en la inteligencia artificial, principalmente en dos áreas, ciencia de datos y Big Data, y en la inteligencia computacional. Dirige y forma a doctorando tanto en España como Cuba, México, Arabia Saudí, Irán, China, editor de la revista más prestigiosa de su área, profesor honorario de universidades como Inglaterra, Suecia, Arabia Saudí. Y para no extenderme en exceso, digamos que entre sus distinciones se le dio la Medalla de Andalucía en 2017, Premio Nacional de Informática Aritmel 2010, en fin, creo que es una pérdida de tiempo que yo siga desglosando algo de su currículum, que es imposible de abarcar todo y prefiero... Bueno, pues vamos a saludar al doctor Herrera. Doctor Francisco Herrera, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Lo primero, agradecerle la presencia en directo en los micrófonos de la cadena SER del Guadiato de Radio Peñarroya. Y yo por mi parte quería hacerle una pregunta. A mí me da un poco miedo esto de la inteligencia artificial, porque se controlan tantos parámetros, se controlan tantas cosas que al final nos pueden casi teledirigir, ¿no? ¿Es tan así la inteligencia artificial o es otra cosa? Bueno, es una tecnología nueva que llega y como tal, pues en un principio genera esa expectación. Y a veces, ante lo que se desconoce, podemos pensar algo de miedo, pero no, es una tecnología que nos permite mejorar la vida de los ciudadanos, nos permite mejorar en el ámbito de la salud, un ámbito en el que ya la unidad de radiología de un hospital es inteligencia artificial y nos permite, ha entrado en nuestro salón de casa. Hoy en día, pues tenemos desde un aspirador que en la casa que nos está limpiando y es inteligencia artificial, o cuando nos sentamos en el salón y vamos a hacer compras, un sistema de recomendaciones de Amazon, pues es inteligencia artificial, o cuando vemos una película y nos están recomendando otras películas que siguen nuestro patrón de gustos, es inteligencia artificial, es una tecnología más que ha ido penetrando silenciosamente en nuestra vida y nos va a ayudar. Y también es cierto que estamos en la antesala de una gran transformación, una eclosión con lo que estamos viendo. Particularmente basta ver este último año las noticias de estas herramientas ChatGPT en lenguaje natural, todo lo que es la creación de imágenes,
etcétera, etcétera. Estamos, bueno, en un momento disruptivo, pero yo, claro, yo hablo desde dentro, no le veo esa preocupación, pero entiendo que desde fuera se mire diciendo qué es esto que nos llega. Buenas tardes, doctor Herrera Triguero. Permítame, en primer lugar, que le dé las gracias tardes, por la Javier. amabilidad que siempre tuvo hacia mí para participar en este programa que con personas como ustedes hace que el nivel suba muchísimo. He referenciado su línea de investigación, la inteligencia artificial, ciencia de datos y big data y la inteligencia computacional. Y en el poco tiempo que tenemos me quiero centrar en eso. La primera pregunta que le iba a hacer ya me la ha respondido, ¿qué era la inteligencia artificial? Paso a la segunda. Existe, o he visto, inteligencia artificial débil, también llamada estrecha, e inteligencia artificial general. ¿En qué se diferencian? Sí, estos son dos conceptos que ya surgen desde los años 60. La primera, hablamos de inteligencia artificial débil o estrecha en sistemas inteligentes, artefactos que realizan una actuación concreta, que se diseñan para resolver un problema. Por ejemplo, pues el famoso Deep Blue, cuando se diseñó para jugar al ajedrez y le ganó al campeón del mundo Garry Kasparov. Actualmente tenemos mucho software inteligente que juega al ajedrez, plataformas, etcétera. O el coche autónomo, un sistema inteligente para conducir un automóvil, o el sistema inteligente que utilizamos en un hospital para ver si en una imagen detecta un tipo de enfermedad. Cada uno de esos sistemas inteligentes solo sabe hacer esa tarea concreta, no otra. Y eso llamamos sistema integratividad estrecha. Se habla de inteligencia artificial general en ese concepto de un sistema global que va a emular globalmente al comportamiento humano, que va a alcanzar el nivel de inteligencia de un humano realizando tareas tal como un humano. Nosotros somos capaces de tener esta conversación ahora mismo, en un momento conducir un coche, leer una novela y comprenderla y hacer cualquier actividad en nuestra vida diaria y profesional. Cuando se alcance ese nivel de generalización que tenemos los humanos, es cuando se hablaría de inteligencia artificial general. Sistema inteligente que emula ese comportamiento del humano. Interesante. Ha hecho usted referencia a Deep Blue, una máquina que jugó al ajedrez y que efectivamente en una primera ocasión Kasparov le ganó, en la segunda ganó Deep Blue porque había habido previsto un error de programación. Pero no voy a entrar en ello. Y me consta que usted, precisamente por eso habrá hecho esa reflexión, es un enamorado del ajedrez. Y le quiero preguntar, ¿qué relación, si es que la hay entre el ajedrez y la inteligencia artificial? Y a su vez, ¿está haciendo la inteligencia artificial que aumente el nivel ajedrecístico de los jóvenes ajedrecistas? En cuanto a la primera pregunta, desde el inicio de los pioneros de la inteligencia artificial, en los años 60, se puso foco en el ajedrez como un banco de pruebas para mostrar los avances de la inteligencia artificial. Todos sabemos que requiere de unas capacidades asociadas a lo que ya entendemos inteligencia. Por ello, algunas de las técnicas, incluso desarrolladas en inteligencia artificial, algunos algoritmos, se desarrollaron, son de tipo genérico y poniendo el foco en el ajedrez. Muchas estrategias de búsqueda, etcétera. Y, bueno, desde entonces siempre tenemos el ajedrez como un lugar donde mejorar las capacidades de la inteligencia artificial. En cuanto a la segunda pregunta, una vez que tenemos estos sistemas inteligentes que se suelen denominar módulos de análisis en el ámbito del ajedrez, por supuesto, han permitido un avance increíble. Actualmente podemos tener cualquier joven, cualquier chaval, muy jovencito, de 12, 13, 14 años, que se está entrenando con estos módulos. Tenemos el ejemplo en la India, donde están surgiendo unos jugadores de un nivel impresionante. Se habla de que la India puede acaparar los podios mundiales a corto plazo, y estos jugadores están alcanzando unos niveles impresionantes con 18 años, 20 años, gracias a que su entrenamiento es con sistemas inteligentes que le está continuamente corrigiendo, analizando las decisiones que toman en su entrenamiento diario. Bueno, evidentemente, por lo tanto, para el ajedrez es una buena opción la inteligencia artificial. Pero ahora mismo, ¿para qué son buenos los programas de inteligencia artificial? Aparte del ajedrez, que ya me queda claro. Bueno, yo creo que en todos los ámbitos de la vida. Pensemos, por ejemplo, en un coche, en automoción. Tenemos el horizonte del coche autónomo, ya hemos visto que está en pruebas y que, bueno, hay varias marcas que lo han desarrollado. Incluso en España ha habido alguna marca con pruebas ya de coche autónomo. Pero si miramos el coche, hay un montón de herramientas del automóvil que están desarrolladas con inteligencia artificial. Cambio automático de marcha, limpiaparabrisas automático, el software de los sensores que te anuncian si te sale
te desvía en carretera y estás pisando la línea blanca, sensores que están comprobando si en un momento dado el párpado de los ojos puede estar con cansancio y te dan una alarma, el aparcamiento automático. Muchos de los artefactos, sistemas inteligentes del coche son inteligencia artificial. Si entramos en un hospital, el proceso del electrocardiograma en el área de cardiología, pues ya la predicción, el análisis se hace con inteligencia artificial, en análisis de las imágenes médicas para detectar un cáncer, se está haciendo con inteligencia artificial, una precisión que supera ya hoy en día al humano, y así podríamos ir a muchos ámbitos. En la administración pública ya se está utilizando herramientas de inteligencia artificial que permiten automatizar procesos. Imaginemos que toda tarea se dice que se tarden pocos segundos en pensar cómo se realiza, se llega a hablar de 10 segundos, y que tengamos suficientes ejemplos de haber repetido esa tarea. Un sistema inteligente puede aprender a realizar esa tarea y a partir de ahí nos puede facilitar el trabajo en ese trabajo cotidiano repetitivo que lo puede hacer igual que nosotros. Desde luego nos estamos acercando a un futuro, y yo qué sé, qué palabra utilizar, maravilloso, con que las máquinas pueden resolver casi cualquier problema. ¿Estamos ya cerca de eso, que pueden resolver cualquier problema, o falta todavía mucho? Bueno, estamos haciendo grandes avances. El Foro Económico Mundial de Davos, en el 2020, con el inicio de la pandemia y con unas predicciones que en parte basadas en este mundo en el que estuvimos durante un año, prácticamente todos trabajando a distancia desde casa, anunciaba o planteaba que para el año 25 aproximadamente el 50% de las tareas que realizamos los humanos en el ámbito profesional podrían estar automatizadas con sistemas inteligentes, con bots. No vamos a llegar a ese nivel en el 25. Bueno, afortunadamente hemos salido de la pandemia rápidamente, pero los avances, al salir de la pandemia no hay esa necesidad creciente, pero los avances están ahí. Y yo sí estoy convencido que a lo largo de esta década vamos a alcanzar ese 50% de tareas que hoy realizamos los humanos en todos los ámbitos profesionales y que las vamos a hacer con máquinas, vamos a estar acompañados de las máquinas, van a hacer parte de las tareas y eso nos va a permitir a su vez nosotros pues realizar otro tipo de tareas y trabajar conjuntamente con máquinas, que esto empieza a ser una realidad en el día a día de muchas profesiones. Bueno, los GPT son herramientas de inteligencia artificial que pueden responder a cualquier pregunta y generar texto específico. Esto parece una cosa de bruja, que un ordenador sea capaz de mantener una conversación. ¿Realmente piensan? No piensan. Yo siempre digo que tenemos máquinas cada vez no pensantes, pero cada vez más capaces. Y ChatGPT es el ejemplo de ello. No piensan, pero es cierto, se ha alimentado, se ha entrenado con 500.000 millones de palabras, con textos que contienen 500.000 millones de palabras. Un sistema muy gigante, con muchos parámetros, y ahora tiene la capacidad, ese entrenamiento, de que cuando le haces una pregunta es capaz de responderte a partir de las palabras clave de tu pregunta, te puede responder perfectamente e interactuar contigo de una capacidad que podríamos definir con sentido común y esa capacidad que tenemos los humanos, el lenguaje, que nos hacía diferentes de otras especies animales y una de las características fundamentales de nuestra capacidad de expresarnos y mantener esa conversación. No piensan, pero no comprenden, pero realizan esas actividades, con lo cual llega un momento que tenemos que empezar a discutir qué es comprender, qué es pensar y redefinir cómo definimos aquellas actividades que hacen del humano y que hoy vemos que hacen las máquinas, pero es cierto que pueden mantener una conversación con nosotros a un nivel bastante alto y estamos en el primer estadio de la eclosión de los sistemas conversacionales. Ya estaba anunciando la empresa OpenAI de GPT que lanzará en abril o mayo la versión 4, que va a multiplicar por 500. Se anunciaba las capacidades del actual chat conversacional. Si pensamos con la rapidez que esto está evolucionando a un corto espacio de tiempo de 3 o 4 años, es impensable la capacidad que va a tener entonces este tipo de sistemas inteligentes conversacionales. Ni me quiero imaginar cuando sean operativos los ordenadores cuánticos qué velocidad cogerá esto. Esto ya podrá ser de loco. Y bueno, ¿y cuál es la opinión que a usted le merecen, por ejemplo, este tipo de GPT como el chat GPT? Hombre, yo creo que tanto en el ámbito
de conversacional, de generación de lenguaje, como en el ámbito de creación de imágenes. Están igualmente DALL-E, Midjourney y otras muchas herramientas que también se han presentado este año pasado y que permiten generar imágenes a partir de texto. Ha sido un avance importantísimo. Yo creo que ha sido una eclosión donde se está mostrando la fortaleza, incluso entrar en un ámbito que se hablaba de creatividad. Se decía, las máquinas no son creativas, copian, digamos así, y lo que se está mostrando que hemos pasado también una, podríamos decir, frontera, donde igualmente podemos hablar ya de una creatividad asociada a los ordenadores, a los sistemas inteligentes. Es lo que este fin de semana leí un artículo de Daniel Innerarity, que es un filósofo que tiene una cátedra de inteligencia artificial y democracia, dirige, y es conocido en este ámbito, y hablaba ya del sueño de la máquina creativa, y decía, la cuestión no es si el arte de los ordenadores lo hará mejor que nosotros, sino pensar qué podemos hacer únicamente nosotros cuando las computadoras alcancen tal sofisticación. Y es verdad que estamos en un mundo en el que en pocos años vamos a vivir, a convivir con máquinas, y hemos de aprender también qué es aquello que hacemos nosotros conjuntamente con las máquinas, porque en los próximos años vamos a asistir a unos avances impresionantes. Bueno, usted, igual que yo, es profesor. ¿Cómo puede afectar estos tipos de sistemas a la docencia? Yo lo veo por forma positiva. Toda la tecnología nos ha ido ayudando en la docencia. Hace unos años se estaba hablando de tutores inteligentes que permitían ayudar a un estudiante para ir en el aprendizaje, para ir avanzando niveles. Hemos de entender que actualmente es nueva tecnología, que igual que hablábamos hace un momento, que en el ajedrez, a un jugador de ajedrez puede realizar jugadas y después utilizar el módulo para analizar si las decisiones son correctas y si no aprender cómo hacerlo mejor, pues igualmente pensemos que van a ayudar a los estudiantes para aprender en un proceso de aprendizaje que tenemos que rediseñar nosotros. Y este es el miedo y a veces este tema de la prohibición del uso de estas herramientas. Yo el otro día leía a una profesora de Derecho que decía, en mis próximos exámenes voy a plantear unas preguntas, la voy a preguntarle a ChatGPT para que me dé la respuesta. He hecho experimentos y muestro y veo que tiene un nivel medio, 6 o 7, le voy a preguntar a mis estudiantes que me analicen las deficiencias y que me analicen la mejora del análisis. Es una forma de que al estudiante digan, a partir de aquí, cómo eres capaz de mejorarlo, cómo hacer un análisis, encuentra las deficiencias. Hemos de aprender en cada materia cómo utilizar estas herramientas para que nos ayuden a mejorar la formación de nuestros estudiantes. Es igual que la calculadora. Imaginemos en mi época, cuando era pequeño, no se tenían calculadoras, y la calculadora empezó probablemente después. Hoy en día es normal que un estudiante utilice calculadora, lo asumimos, después de haber aprendido las tareas de cálculo. Pues igualmente el estudiante nosotros los profesores tenemos que evolucionar y acompañarnos de esta tecnología con los estudiantes. Sé que no es fácil, sé que es complicado, y más de golpe con esta eclosión, con los conversadores y con otro tipo de herramientas. Esto va a ser difícil o requiere un análisis de cómo hacerlo, pero para mí yo lo veo de un planteamiento positivo. Yo también soy optimista. Y una pregunta, ¿podrá llegar en algún momento la inteligencia artificial a aprender por sí misma? Esta es una pregunta complicada de futuro, porque claro, no tenemos esa varita mágica. Si dice que una inteligencia artificial autoaprende y se mejora, se habla de lo que se denomina la superinteligencia. Hay un libro de un filósofo de la Universidad de Oxford, Nick Bostrom, que habla justamente de este nivel de superinteligencia, y a partir de ahí analiza, lo hace de una perspectiva de análisis, de preocupación que ocurría. Yo sinceramente creo que estamos muy, muy lejanos. Hoy no tenemos las herramientas matemáticas, computacionales, esa computación cuántica que comentaba y que nos permite acelerar los procesos de cómputo. Es decir, yo creo que estamos todavía lejos de pensar que vamos a tener ese horizonte. Sí es cierto que yo leía recientemente al responsable de Google de inteligencia artificial, y decía mi generación, haciendo referencia a él, verá una máquina que tenga las capacidades humanas que tenemos nosotros, esa inteligencia artificial general. Y es cierto que tú entras en la web de OpenAI
la empresa de ChatGPT, igualmente habla que su objetivo es alcanzar esa inteligencia general. Yo veo lejano aún la inteligencia general, aunque hay avances actualmente de multitarea, y veo muy lejano pensar esa inteligencia artificial que se autodesarrolla y que entra en un bucle continuo de automejora. No lo creo, y yo quiero pensar más en que vamos a vivir unas décadas de unos avances continuos muy importantes, y lo que tenemos que empezar a aprender a convivir con sistemas que hacen parte de nuestras tareas, y por tanto tenemos que aprender a hacer un trabajo conjunto más creativo, probablemente más eficiente. La máquina hará una parte de lo que hoy hacemos, y por tanto nosotros nos dedicaremos a otras tareas en el ámbito, pienso, de la educación, de la investigación, de la evaluación, incluso en examen. Yo cuento que una máquina me puede ayudar a evaluar los conceptos de un estudiante en exámenes que se puedan automatizar. Creo que va a haber muchas tareas que vamos a aprender a ir trabajando con ellas. Y ese es un horizonte que yo creo que veremos en esta década y la próxima década. Ha hecho usted referencia en una pregunta anterior a los bots. ¿Qué es un bot? Pues bots es es el concepto de robot, es el diminuto, digamos, el diminutivo de robot, y se quedó con bot, y bot es un sistema inteligente que realiza continuamente la misma tarea, esa tarea que repetitivamente hacemos los humanos y que puede estar realizada continuamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Se habla de bot cuando se instala un sistema que automatiza ciertas tareas. Por ejemplo, cuando queremos ir a un ayuntamiento a pedir unos certificados, y hay que, antiguamente iba y decía, deme usted el papel A, deme usted el documento C, deme usted el documento D, ahora espere que le tenemos que firmar. Pues un robot inteligente que te va pidiendo de forma automatizada esos documentos y que finalmente te da el certificado que solicita. Una tarea repetitiva que acaba estando en manos de un sistema inteligente. A esos sistemas les decimos bots. Bueno, si un bot llega a hacer, aunque sea automatizada, una respuesta a un hecho, ¿puede haber errores de interpretación y que piense que algo que se le esté diciendo sea como un ataque, no sé qué palabra utilizar, que sea lesivo para alguien, y lo haría? No, bueno, los bots actuales, nosotros estamos implantando ahora uno en el Ayuntamiento de Granada, en lo que hemos hecho analizar nuestro sistema de información. Somos conscientes que el 97% de preguntas se repiten continuamente, de cuestiones, y lo que se diseña un sistema inteligente que es capaz de ver esas preguntas en lenguaje natural, las interpreta y te dirige hacia la respuesta que tú ya le tienes programada de acciones. Los bots actualmente están programados para hacer unas acciones concretas. En ningún momento van a ser lesivos para las personas, porque van a aprender siempre, lo estamos entrenando para dar una respuesta correcta. Por otro lado, lo monitorizamos. Está en lo que se llama la inteligencia artificial fiable, que debe ser robusta, que debe ser garantizar determinados aspectos éticos y legales, y nosotros siempre vamos a estar monitorizando el comportamiento de un bot para que no haya ningún desvío del objetivo para el que se ha creado. Yo no le veo ningún riesgo, aunque sí podemos decir, bueno, hay ejemplos de un bot que se puso en Twitter, que no recuerdo, de Facebook, y se empezó a meterle palabras de discriminación y acabó discriminando. Pero no, esto es un experimento donde se muestra que si tú alimentas con discriminación un bot, el bot discriminaría. Pero estamos hablando de bots en escenarios concretos controlados a su actuación. Ahora mismo me viene a la mente una conversación que tuvimos hace ya unos meses con otro dialogante que trabajaba con el doctor Francisco José Manuel Palma Herrera, que trabaja la relación entre la inteligencia artificial y el derecho penal. Y precisamente una de las cosas que se habló es los coches autónomos y el problema de que tiene que decidir una actuación, porque puede poner en peligro una persona que se le cruce, y entonces tiene que decir si atropella a la persona o si se aparta, y podría poner en peligro a los ocupantes del coche porque haya un camión al lado o algo así. Son problemas que pueden ser a nivel jurídico y ético complejo. Y además decía el profesor José Manuel Palma que el problema también radicaba en que, claro, si se programa en un país o se programa en otro país, no es la misma concepción de
¿qué hay que salvar? En algunos sitios una vida vale menos que otra. Puede ser interesante, pero bueno, no era por ahí por donde yo quería entrar. Pero ya que le he comentado eso, ¿están definidos los límites éticos y jurídicos de la inteligencia artificial? Se trabaja en ello. Justamente el ejemplo, este es un dilema ético de la toma de decisión de un sistema autónomo, en este caso un coche automático, si en un momento tienes una decisión y cualquiera de las opciones pueda ocasionar lesión a una persona. Entramos en los aspectos éticos. Actualmente, la Comisión Europea ha creado toda una recomendación llamada el AI Act, que son las normas reguladoras de inteligencia artificial, que justamente está avanzando en este ámbito. Y hay una terminología llamada inteligencia artificial fiable, Trustworthy Artificial Intelligence en inglés, que hace referencia a una inteligencia artificial que tiene que ser, primero, ética, respetuosa con la legalidad, y también robusta, que nos garantice que siempre tiene la acción para la que la hemos diseñado, que no ocurra lo antes comentado, que cambie la acción. Entonces se está trabajando en eso. En Europa ya tenemos unas normas reguladoras, aparte de cada país tendrá una agencia nacional de supervisión de inteligencia artificial coordinada a nivel europeo, que se busca que la inteligencia artificial esté desarrollada en beneficio de las personas, en avances de la humanidad, y en ningún caso que haya discriminación, que haya sesgo en la toma de decisiones o que cometa errores que puedan afectar a la vida de las personas. Se está trabajando en eso y ese es el camino. Y, por supuesto, requiere de muchos estudios y aspectos éticos, como se ha comentado en este ámbito, los filósofos, sociólogos y muchos otros ámbitos profesionales, y, por supuesto, el legal del derecho. Este miércoles comenzamos aquí un curso con el Consejo General del Poder Judicial de la Universidad de Granada, analizando justamente los aspectos legales de la inteligencia artificial, un curso que es la 4ª edición. Por supuesto, tenemos este trabajo conjunto de distintos ámbitos profesionales para avanzar en una inteligencia artificial que podemos llamar ética. Doctor Herrera Triguero, estamos llegando al término del programa, nos quedan 3 minutos, me quedan muchas preguntas, no lo sé, daría para hacer un segundo programa que, si usted lo tiene a bien, encantado de volver a participar. Y para finalizar le hago una, pero tenemos 3 minutos porque nos cortan. Hemos estado antes haciendo referencia a los GPT y le pregunto, ¿hay peligro de seguridad de los datos personales con las tecnologías del lenguaje? Bueno, este otro tema de debate, la privacidad de los datos y los derechos de autor de los datos se utilizan para aprender. Ahora mismo ya hay líneas de trabajo en inteligencia artificial que lo que intenta es preservar la privacidad de los datos y que garantizan la anonimización de los datos, que los datos no se mueven, que hay silos de datos donde se extraen modelos inteligentes respetando la privacidad. Se trabaja en ello, hay tanto a nivel tecnológico como en el legal, la privacidad y el respetar y el derecho sobre la autoridad de los datos es fundamental, se trabaja en ello. Creo que siempre vamos a alcanzar esos puntos de tecnología que es ética, que es responsable y que cumple con la ley. No creo que tengamos que preocuparnos por ello, aunque es cierto, es un debate que está ahí, y justamente el debate es la antesala de la regulación que nos garantice que esto se avance de forma correcta. Profesor, doctor Herrera, ha sido un auténtico placer. Doctor Francisco Herrera Triguero, igualmente, gracias por este ratito de radio, por sus explicaciones tan sabias. La verdad que hemos disfrutado de este momento de radio. Gracias, profesor. Muchas gracias.